La violencia doméstica existe, pero ¿sabía usted que existe la violencia vicaria hacia el final de la vida? ¿Qué tal? Soy Mario Vázquez, capellán clínico, dula del final de la vida. Quédate aquí en este programa porque vas a aprender mucho sobre diversos temas, sobre todo este, que estoy seguro que no habías escuchado. Violencia vicaria hacia el final de la vida. Generalmente cuando escuchamos violencia vicaria, generalmente pensamos que en una persona que utiliza a los hijos para causar daño a su pareja o expareja. Sin embargo, también puede presentarse dinámicas parecidas cuando un integrante de la familia se encuentra gravemente enfermo o cerca del final de su vida. En estos casos, la persona enferma puede convertirse en un medio para castigar, controlar, manipular o causar sufrimiento a otro familiar o a otros familiares también. Por ejemplo, alguien puede impedir que una hija visite a su madre moribunda, no porque la madre haya rechazado la visita, sino porque existe un conflicto entre los hermanos. Entonces el hermano impide que la hija vea a su madre y la madre a su hija. También puede ocultar información médica, retrasar deliberadamente una llamada, excluir a determinados familiares de las decisiones solamente para hacerlos sufrir. Así que es importante aclarar algo. En sentido jurídico y especializado, la violencia vicaria tiene definiciones concretas que varían según el país y suele referirse especialmente a la violencia ejercida contra hijos o personas cercanas para causar daño a una pareja o expareja. Así que, por lo tanto, no todo conflicto familiar al final de la vida debe calificarse auténticamente como violencia vicaria. Sin embargo, cada persona enferma es utilizada deliberadamente como un instrumento para dañar emocionalmente a otra. Podemos hablar al menos de un sentido relacional de una dinámica de violencia vicaria. Pero a manera de definición, la palabra violencia vicaria, o ya en sí solamente la palabra vicaria, significa que algo se realiza por medio de otra persona. Es decir, en este caso va a usar al enfermo para castigar al familiar o al ser querido. En la violencia vicaria, el agresor no siempre ataca directamente a la persona que desea lastimar, en este caso a la hija, por ejemplo, o a la hermana de él. En cambio, utiliza a alguien importante para ella como instrumento de sufrimiento o control o también castigo. Como decía en el ejemplo, el hermano castiga a la hermana y no deja ver a su mamá, ni deja ver a su mamá, a su hija. Así que lógico es que se ama a esta persona, pero voy a utilizar para lastimarla. O sea, es decir, amo a lo enfermo, pero la voy a usar para castigar, para dañar, para herir a los otros hermanos, a los otros hijos, a otros sobrinos, a los papás incluso. Así que al final de la vida una persona enferma puede encontrarse debilitada, sedada por el medicamento, confundida por el medicamento, por la enfermedad, porque duerme mucho, por la demencia inclusive, por el delirium o la incapacidad para expresar claramente sus decisiones. Esa vulnerabilidad puede ser aprovechada por alguien que quiere controlar a la familia. La persona se transforma entonces en el centro de una lucha de poder que muchas veces tiene poco que ver con las verdaderas necesidades. ¿Le suena algo conocido quizás en su familia, en su entorno, o con sus amistades, un vecino, una comadre o compadre, qué sé yo? Ahora, ¿cómo se manifiesta esta violencia vicaria al final de la vida? Vamos a lo concreto. Una de las manifestaciones más comunes consiste en impedir que determinados familiares visiten o se despidan de la persona enferma. Alguien puede decir, mi mamá no quiere verte, por ejemplo. No eres bienvenido en esta casa porque así lo estipuló mi mamá. Otra palabra es, cuando fallezca te avisamos. Tú no te preocupes.
Otra podría ser, tú nunca hiciste nada por ella, así que ni vengas a verle ahora que está al final de la vida. Ahora no tienes ningún derecho ni siquiera de venir. Si llegas al hospital, llamaré a seguridad para que te saquen. Esos son así como, vamos a decir, amenazas, que en algunos casos estas restricciones pueden ser necesarias porque la propia persona enferma lo solicita o porque una visita representa un riesgo real. Eso debe de respetarse. Pero existe una diferencia entre proteger al paciente y utilizar el acceso al paciente para castigar a la otra persona. Así que también puede ser violencia vicaria, ocultar información sobre el diagnóstico, el lugar donde se encuentra la persona, su traslado, ya sea al hospital, al hospicio, o la grave condición de salud que tenga. A veces la familia descubre la situación cuando la persona ya prácticamente ha fallecido o ha pasado tiempo. La intención puede ser que cierto hijo o hija, hermano o expareja o pareja no tenga oportunidad para hablar, pedir perdón, reconciliarse o simplemente despedirse del ser querido. Cuando la información se oculta deliberadamente para promover sufrimiento, ya no estamos simplemente ante una comunicación familiar deficiente. Existe una conducta, de control y castigo. Así que otra forma aparece cuando alguien utiliza su posición de cuidador, apoderado médico o representante legal para controlar a los demás. Pues tomar decisiones pensando en antiguas rivalidades familiares, no en los deseos o en el bienestar de la persona que está enferma. También puede utilizar frases como yo tengo el poder médico, yo decido. Aquí nomás yo opino, más como decimos popularmente, mis chicharrones truenan. Si no aceptan mis condiciones, no podrán verlo. Si quieren, si no, pues den la media vuelta. Solamente yo hablaré con el médico, ustedes se callen. No voy a decirles lo que está pasando. La decisión es mía porque yo soy quien la cuida y siempre está con ella o con él. Así que tener la autoridad legal no significa tener permiso para humillar, amenazar o manipular a los demás. La responsabilidad de un representante es actuar conforme a los deseos, valores y mejores intereses del paciente, no de sus intereses egoístas. Así que en ocasiones alguien le comunica constantemente a la persona enferma todos los conflictos familiares. Mira, le dice a la enferma, también manipula y también hace ese tipo de violencia. Mira, tu hija o tu hijo no vino porque no te quiere. Estás enferma, pues ya no te quiere. Tu hijo está esperando que mueras para quedarse con la casa. Ese es un tipo de violencia vicaria contra el enfermo directamente. Nadie se preocupa por ti, solamente yo, mira, aquí estoy. Si hablas con ellos, me voy y te dejo sola o sol. Esa es una violencia eh, vicaria en contra del mismo, en contra del mismo enfermo. Así que la violencia puede continuar después del fallecimiento, por supuesto. Por ejemplo, cuando una persona no informa de la muerte, simplemente hace todo lo que tenga que hacer, algunos familias llegan, algunos amigos, pero no informa sobre todo a los que están distantes y con los que tienen dificultades o problemas o ha tenido. Ocultar el lugar del funeral, prohibir la entrada de determinados familiares, retener las cenizas, utilizar las pertenencias del fallecido como forma de posesión, amenazar con excluir a todo nombre de algún documento, impedir rituales religiosos o culturales que solamente para castigar, por ejemplo, y eso es muy común. Si alguien es de una religión pero la mamá practicaba otra,
Pues evito el ritual religioso que practicaba mi mamá. Por ejemplo, es un ejemplo solamente y pero se da en la vida real. Lo he visto como capellán, ¿sí? La mamá es católica, uno de los hijos o las hijas es cristiana o llamada de la denominación cristiana, puede ser de cualquier denominación. Entonces, que él dice, como ella tiene vamos a decir, la autoridad médica, notarial, sobre asuntos médicos, entonces no quiere que realicen, vamos a hacer la misa, un rosario, porque yo estoy en contra, pese a que el enfermo o la enferma, esas son sus creencias, esa es su práctica religiosa. ¿Estamos? Ok. Utilizar las redes sociales para humillar o responsabilizar a otros. Culpa murió, no vino a cuidarla, no mandaron dinero. Así que este, mm, el funeral deja de ser un espacio de despedida y se convierte en un escenario de campo de batalla. En situaciones solemos pensar en el familiar en que le impide despedirse. Sin embargo, la persona enferma también puede estar sufriendo ese mismo abuso, aunque usted no lo crea. La Organización Mundial de Salud reconoce diferentes formas de maltrato hacia las personas mayores, entre ellas el abuso psicológico, económico, físico, sexual, la negligencia y la privacidad de la dignidad. Así que el maltrato puede producir angustias, lesiones, deterioro de la salud y pérdida de la misma confianza. La persona enferma puede experimentar aislamiento, miedo del cuidador, presión para elegir entre sus hijos, manipulación emocional, confusión, pérdida de autonomía, abandono amenaza de abandono, uso indebido del dinero o de las propiedades, negligencia en su intención, imposición de decisiones que nunca habría elegido el enfermo. Por eso no debemos mirar únicamente el conflicto entre familias. La pregunta principal siempre debe ser: ¿qué desea la persona enferma y cómo podemos proteger su dignidad? Así que el final de la vida produce cansancio, obviamente, miedo, mucha culpa, enojo, mucho enojo e ira y duelo anticipado. Los hermanos pueden tener opiniones diferentes sobre medicamentos, alimentación, hospitalización, hospicios, visitas o tratamientos. Pero una familia puede comunicarse mal sin que necesariamente exista la violencia. Para reconocer una posible dinámica de abuso debemos observar algunos elementos. Por ejemplo, existe una intención de controlar o castigar. La conducta repetitiva. Se utiliza deliberadamente a la persona enferma. Se ignoran sus deseos. Alguien obtiene poder mediante el miedo o la exclusión, es decir, le mete miedo. Se impide el contacto sin una justificación clínica, legal o de seguridad. Y amenaza constantemente de abandonar al enfermo. Se controla toda la información. Así que señales de alerta debemos prestar atención a cuando el enfermo parece tener miedo de hablar delante del cuidador. Es esa violencia vicaria también. A veces, no quiero hablar de más, pero lo he visto. Una persona responde siempre en su nombre, aunque pueda comunicarse. Se le permite hablar en privado con médicos, enfermeras, perdón, al revés. No se le permite hablar en privado con médicos, enfermeras, trabajadores sociales ni con capellanes. Por eso digo que lo he visto. Se cambia repentinamente el testamento a beneficio del que lo está cuidando o el que está manipulando. Se restringen llamadas y visitas sin explicación ninguna. Existen versiones obviamente contradictorias. El cuidador amenaza constantemente con dejarlo solo. Desaparece el dinero de repente o las pertenencias también. Se administran o retiran medicamentos sin indicación profesional. Se impide el acceso al equipo de hospicio. Lo he visto.
La persona enferma dice que no puedo hablar porque se va a enojar. Este es un indicativo. Los familiares reciben mensajes. Si no haces lo que quiero, no volverás a verlo o no volverás a verme. Por eso, uno de los trabajadores sociales, una de las preguntas que vienen es siempre. Por eso, una de las preguntas que hace constantemente el trabajador social cuando hace una evaluación, le pregunta directamente al enfermo si alguien en casa lo está amenazando, si se siente no seguro, entre otras cosas. Así que la función del acompañante no es convertirse en juez, ni detective, ni abogado, ni policía, ni ejército. Tampoco debe diagnosticar violencia sin contar con suficiente información. Eso es lo que podemos hacer nosotros como los cuidadores o los acompañantes o los capellanes o las dulas de la vida o como el doctor, la enfermera, el trabajador social. Por ejemplo, eh, se le pregunta al enfermo, ¿a quién desea tener cerca en este momento con usted? ¿Hay alguien con quien quiera hablar? ¿Existe una visita que no desea recibir? O sea, el enfermo aquí va diciendo. Y él tiene que decir cara a cara, ojo a ojo con quien le está interrogando, por el trabajador social, el capellán, el doctor, quien sea, ¿no? Para ver la veracidad, pero si recibe la pregunta y voltea a ver al cuidador, para nosotros es un indicativo o una bandera roja, mejor dicho. ¿Hay algo que te esté causando miedo? ¿Siente que puede expresar deliberadamente sus decisiones? ¿Desea hablar en privado con alguien del equipo médico? Siempre que sea posible, estas preguntas deben hacerse directamente a la persona, al enfermo y en privado. Lo hacemos constantemente. O sea que para nosotros no es nada raro. Así que, ¿cómo a final de cuentas, quiero hacer una reflexión que el final de la vida debería ser un tiempo de cuidado, de verdad y de dignidad. Sin embargo, las heridas familiares no desaparecen automáticamente cuando alguien, mejor dicho, de la familia aparece con una enfermedad terminal. Muchas veces se intensifica. Una cama de hospital puede convertirse en el último campo de batalla entre los conflictos familiares que comenzaron quizás hace años o décadas. La persona enferma queda atrapada entre resentimientos, secretos, culpas y luchas por el control. Así que la violencia vicaria hacia el final de la vida ocurre cuando alguien utiliza la vulnerabilidad, el acceso, la información, las decisiones médicas o la muerte de una persona para hacer sufrir a la otra o a los demás. Pero el enfermo no es una posesión, no pertenece al hijo que aportó más dinero o que lo cuidó más, al que más cerca vive de él, y tampoco el que recibió el poder médico. Sigue siendo una persona con historia, voluntad, relaciones y dignidad. Antes de tomar una decisión, conviene preguntarnos, ¿estoy haciendo esto para proteger a mi ser querido o para castigar a los demás? Esa pregunta puede revelar la verdadera intención de nuestras acciones. Acompañar bien significa proteger al vulnerable, respetar sus decisiones y procurar que dentro de lo posible nadie utilice eh, los últimos días como un instrumento de venganza. Porque cuando una persona está muriendo, el objetivo no debe de ser ganar la última discusión familiar. El objetivo debe ser brindar seguridad, respeto, paz y la libertad de despedirse de quienes esa persona, el enfermo, desea. Así que, gracias, nos vemos a la próxima. Lo invito para que me sigan el canal, así como en las diferentes redes sociales. Gracias. Nos vemos a la próxima.